Solo 20 castores. No 200 ni 1000. Exactamente 20. Los transportaron en avión en el compartimento de carga. Los soltaron a orillas de un lago en el extremo del mundo habitado. Y desde entonces nadie se preocupó demasiado por su suerte. Pasaron 80 años. En ese tiempo, en ese territorio, crecieron más de 200.000 represas, se destruyeron bosques de hasta un siglo y medio de antigüedad, se inundaron tierras con una superficie el doble de Buenos Aires, y los científicos reconocieron lo ocurrido como el mayor cambio de paisaje en los últimos 10.000 años. Sin incendios, sin inundaciones, sin guerras. Simplemente trajeron 20 castores. Tierra del Fuego es un archipiélago ubicado en el extremo sur de América del Sur. Más allá, solo están el estrecho de Drake y la Antártida. El viento aquí casi nunca amaina, las lluvias son frías y la niebla cubre la región la mayor parte del año. El verano llega, pero dura poco y no trae mayor calor. A pesar del clima difícil, las islas no están para nada desoladas. Las cubren bosques de haya austral, que los lugareños llaman lenga. Es un árbol terco y pausado que se estableció en estas tierras hace milenios y desde entonces no tiene prisa por ir a ningún lado. La naturaleza aquí realmente se esmeró y estos lugares resultaron verdaderamente hermosos. Todo vivía en equilibrio, en un estado de balance estable. La población nunca fue numerosa. En el 46, la parte argentina de la isla parecía un rincón olvidado de un país enorme. Unos cuantos pueblos pequeños, algo de pastizales, puestos militares. Tierra había de sobra, gente casi no había. El clima y el relieve locales no daban motivos para pensar en un aprovechamiento económico serio. Los militares argentinos miraban a Canadá y veían allí un modelo que funcionaba y generaba dinero de verdad. Comercio de pieles, cazadores, colonos, ganancias. El castor canadiense alimentaba provincias enteras. El clima de Tierra del Fuego se parecía en algo. Había bosques, había ríos. ¿Por qué no intentar lo mismo? Lo intentaron. En el 46, la Armada Argentina organizó el traslado. 20 castores, en avión, desde la provincia canadiense de Manitoba. Los soltaron cerca del lago Fagnano, en el interior de la isla. Sin mayor publicidad, sin ceremonias. Simplemente abrieron las jaulas y se olvidaron del asunto. Los primeros 30 años, la caza del castor estuvo prohibida. La lógica era simple: dejar que la población creciera en número y después dedicarse a la caza. Nadie tenía apuro. Los castores se reproducían, colonizaban los ríos, construían represas. Parecía que todo iba exactamente como se había planeado. Pero entonces ocurrió algo que nadie previó. La moda cambió. La demanda de pieles cayó de golpe. Los precios de las pieles se derrumbaron. Los cazadores no tenían ganas de meterse en los rincones más inaccesibles de la isla por unos centavos. Y fue entonces cuando se descubrió algo importante sobre el clima local que nadie había pensado de antemano. En Canadá, el castor crece un pelaje denso y tupido con la llegada del invierno. Esa es su protección contra las heladas intensas. En Tierra del Fuego, el invierno es notablemente más suave que en el norte de Canadá. El castor aquí simplemente no ve la necesidad de eso. La piel resulta escasa y delgada, con casi ningún valor comercial. Todo el plan se basaba en una piel densa y valiosa, pero la naturaleza tenía sus propias ideas al respecto. Para los años 90, quedó claro de una vez por todas que no habría industria peletera. Pero los castores, claro está, no sabían nada de eso. Para ese momento, ya habían ocupado toda la isla y seguían avanzando. Uno podría preguntarse, ¿qué podría salir mal? Al fin y al cabo, los castores viven en muchos continentes y conviven perfectamente con la naturaleza que los rodea. Pero aquí había varias circunstancias importantes que vale la pena explicar. El castor, si uno lo mira con honestidad, es un ingeniero extraordinario. No en sentido figurado, sino en el más literal. Derriba árboles, bloquea ríos, crea estanques. En América del Norte, todo eso funciona como parte de un ecosistema unificado.
Los estanques de los castores retienen agua, forman humedales donde habitan decenas de otras especies. Allá el castor construye y la vida a su alrededor florece. En Tierra del Fuego, todo resultó diferente. No porque el castor hiciera algo incorrecto. Hacía exactamente lo mismo que siempre había hecho. El problema estaba en los árboles. La lenga llevaba milenios creciendo en estos bosques, pero jamás había encontrado una criatura que la derribara e inundara. En América del Norte, los árboles desarrollaron mecanismos de defensa a lo largo de millones de años. Cuando el castor tumba un álamo o un sauce, este rebrota desde la raíz y sigue viviendo. La lenga no es capaz de hacer eso. La tumbaron, la inundaron y el árbol simplemente muere. El sistema de raíces de la lengua es poco profundo. Cuando el castor bloquea un río y el nivel del agua empieza a subir, los árboles quedan parados en suelo inundado durante semanas. Luego durante meses. Las raíces se pudren, el tronco cae. Y así por toda la llanura aluvial, un árbol tras otro. Quienes se adentraban en esos lugares describen siempre la misma imagen. Troncos blancos y pelados que sobresalen del agua o de la tierra encharcada. Sin hojas, sin corteza, sin señales de vida. Los lugareños empezaron a llamar a estos lugares bosques fantasmas. Uno camina y alrededor se levantan árboles muertos, como postes olvidados. Un cazador chileno contaba cómo regresó a un lugar donde él mismo había recogido leña unos años antes. Antes había allí un bosque denso, sombra, pájaros. Ahora en su lugar había un estanque. En medio del agua sobresalían troncos blancos. Decía que al principio no supo bien dónde estaba, de tanto como había cambiado todo a su alrededor. El castor derriba un árbol no porque necesite la madera en sí. Lo que necesita son las ramas y la corteza. De eso se alimenta. Y con los troncos construye la represa. Una familia de castores puede tumbar varios cientos de árboles en un año. Luego se mueven al siguiente tramo del río y repiten lo mismo. La primera vez que uno mira las imágenes satelitales de estos territorios en Google Maps, no puede creer lo que ve. Por toda la red fluvial se extienden cadenas de estanques, uno tras otro. Donde había un río, ahora hay agua estancada. Donde había bosque, miles de árboles caídos y muertos. Búscalo tú mismo, el panorama es impresionante. Científicos de varias universidades decidieron contar las represas desde satélite. No de forma aproximada, sino metódicamente, revisando las imágenes cuadro por cuadro. Los resultados se publicaron en el año 20. En el territorio del archipiélago, con una superficie de 73.000 kilómetros cuadrados, contaron 206.000 represas de castor. 206.000. Para que quede más claro, aproximadamente 3 represas por cada kilómetro cuadrado de territorio apto para el castor. Cada represa es un tramo de bosque inundado. Cada tramo inundado son árboles que ya no van a rebrotar. En América del Norte, el crecimiento de las poblaciones de castores lo frenan los lobos, los osos, los linces y los pumas. En Tierra del Fuego, el castor no tiene ni un solo depredador natural. Ni uno. Sencillamente no existen aquí animales capaces de detenerlo. El castor quedó en la isla solo frente al bosque, sin ningún tipo de límite. Una pareja de castores trae al mundo de 2 a 4 crías por año. La tasa de supervivencia es alta, no hay competidores, hay comida de sobra alrededor. La población crecía más o menos como crece una deuda que nadie atiende. Al principio de forma imperceptible, luego cada vez más rápido, y después ya no se sabe bien qué hacer con eso. A finales de los 90, los castores habían ocupado casi toda la isla de Tierra del Fuego. Pero ahí no se detuvieron. Nadan bien y las distancias no los asustan. En los 90, los primeros castores cruzaron el canal Beagle y aparecieron del lado chileno. Más tarde llegaron hasta la península de Brunswick en el continente. En ese momento, el problema dejó de ser solo argentino y se volvió compartido. Chile no había traído ningún castor ni había pedido nada, pero ahora los tenía también. La frontera entre países no significa nada para un castor.
Él simplemente nada hacia donde hay árboles. El naturalista argentino Claudio Bertonati, uno de los que desde hace tiempo alerta sobre esta situación, comparó lo ocurrido con la destrucción de los bosques polacos durante la Segunda Guerra Mundial. Es una comparación fuerte, pero cuando uno ve la magnitud del daño, entiende bien a qué se refería. Según estimaciones oficiales, para mediados de los 2000, los castores habían destruido bosques y humedales en una superficie el doble de la ciudad de Buenos Aires. No es solo un número grande. Buenos Aires es una ciudad de 3 millones de habitantes con barrios, avenidas y parques. Ahora multiplícala por 2. E imagina que en lugar de todo eso hay agua estancada y troncos muertos. No solo el bosque sufrió. Las represas de los castores cambian la naturaleza misma de los ríos. Donde antes corría agua fría y rápida, ahora hay un estanque cálido y quieto. La trucha y otros peces que antes desovaban en esos ríos se van o mueren. Las aves que se alimentaban a orillas del agua pierden sus lugares de siempre. Además, los castores llegaron hasta las turberas. Tierra del Fuego es rica en pantanos de turba que han acumulado carbono a lo largo de milenios. Cuando el castor inunda una turbera, esta comienza a descomponerse y devuelve el carbono acumulado a la atmósfera. Durante mucho tiempo casi nadie hablaba de esto, pero cuando los científicos finalmente hicieron los cálculos, las cifras resultaron bastante incómodas. Al mismo tiempo que el daño ecológico crecía, también crecía el económico. Caminos inundados, cercas de ranchos destruidas, postes telefónicos caídos, bases de líneas eléctricas socavadas. Según distintas estimaciones, solo en Argentina el daño causado por los castores cuesta alrededor de $66 millones al año. Cada año, una y otra vez. Y aquí está lo llamativo. Mientras todo esto ocurría, el castor en sí no tenía ninguna prisa especial. Simplemente vivía, construía, comía, se reproducía, hacía lo que mejor sabe hacer. El problema no era él, sino que nadie pensó bien a dónde lo estaban llevando. Las estimaciones sobre el tamaño de la población variaban. Las cifras oficiales hablaban de entre 70 y 110.000 individuos. 20 animales en 80 años se convirtieron en 100.000, sin un solo depredador, sin caza, sin ningún tipo de control. Un científico de la Universidad de Magallanes lo resumió así: lo que los castores le hicieron a los bosques de Tierra del Fuego es el mayor cambio de paisaje en la región subantártica en los últimos 10.000 años. Desde el final de la última glaciación, estos bosques no habían cambiado tan profunda ni tan rápidamente. Y todo eso en 80 años, en una sola vida humana. En 2016, el gobierno argentino hizo un anuncio oficial. El país le declaraba la guerra a los castores. No de manera figurada, sino de verdad, con un plan concreto, presupuesto asignado y un acuerdo internacional. El objetivo: eliminar 100.000 castores en el territorio de Tierra del Fuego. Chile respaldó la iniciativa. Los dos países firmaron un tratado de acción conjunta. De por sí eso es poco común. Argentina y Chile históricamente no han sido los aliados más cercanos, pero el castor resultó ser exactamente el tipo de problema por el que valía la pena llegar a un acuerdo. El programa de erradicación recibió el apoyo de la ONU y de los defensores de la naturaleza, por extraño que parezca, también. Organizaciones que normalmente salen a proteger a los animales, esta vez estuvieron de acuerdo con la necesidad de eliminarlos. Porque la alternativa era una sola: seguir viendo cómo desaparecen los bosques. El método aprobado oficialmente fue un golpe en la cabeza. No venenos, no trampas, exactamente ese. Los cebos envenenados matan todo sin distinción. Las trampas mutilan y dejan al animal agonizando durante horas. El golpe es instantáneo. Por eso fue el elegido. Incluso antes del anuncio oficial de la campaña, el gobierno argentino puso en marcha un proyecto piloto. 10 cazadores, 7 sectores de la isla, 3 años de trabajo.
Durante ese tiempo realizaron casi 10.000 salidas de caza y eliminaron alrededor de 1.000 castores. 1.000 en 3 años. Y en la isla hay 100.000. Los científicos calcularon cuánto tiempo y recursos se necesitarían para eliminar por completo la población, al menos en la parte argentina de la isla. 31 millones de dólares, 17 años. 31 millones y 17 años para reparar las consecuencias de una decisión que en el 46, al parecer, no requirió ni una sola reunión seria. Los trajeron, los soltaron, se olvidaron. 2 generaciones más tendrán que pagar las consecuencias. Pero incluso después de eliminar los castores, el bosque no se va a recuperar solo. Ese fue el segundo problema, del que al principio casi nadie hablaba. La lenga crece apenas unos milímetros por año. Donde hoy se levantan bosques fantasmas con troncos blancos y muertos, un bosque vivo aparecerá en el mejor de los casos dentro de varios siglos. Hay otra complicación. Cuando se destruye una represa de castor, el agua se va y queda al descubierto la turbera que estaba debajo. La turba, mientras está húmeda, retiene el carbono acumulado durante milenios. Cuando se seca y empieza a descomponerse, ese carbono se va a la atmósfera. Matas al castor, destruyes la represa y te encuentras con un nuevo problema. Los científicos todavía no se ponen de acuerdo sobre cómo restaurar correctamente estos territorios. Primero, eliminar los castores. Luego, drenar los estanques. Luego, esperar siglos hasta que crezca el bosque. O dejar algunos estanques intactos para no disturbar las turberas. No hay una respuesta lista. Cada opción trae sus propias consecuencias. Junto con los castores llegaron a las islas otras especies. Aparecieron ratas almizcleras y bisones americanos, también introducidos en distintos momentos. Los estanques de los castores les crearon un ambiente ideal, agua tibia y quieta con abundantes refugios. Una especie invasora les acondicionó el territorio a otras. Aquel cazador chileno, que fue el primero en ver el bosque fantasma y no reconoció el lugar donde había trabajado, terminó dejando su oficio anterior. En 2015 abrió una empresa de turismo. Se llama Castor Navarino. Lleva a la gente por los bosques muertos y les cuenta lo que pasó aquí. Tours pagados por una catástrofe ecológica. A primera vista suena cínico, pero de otra manera la gente no lo va a ver ni a entender en su verdadera dimensión. Se puede hablar todo lo que uno quiera de hectáreas y represas, pero cuando una persona está parada entre troncos blancos y muertos y lo ve con sus propios ojos, algo cambia por dentro. Los lugareños de Tierra del Fuego tienen opiniones distintas sobre la situación. Unos quieren la eliminación total de los castores, ya están hartos de reparar cercas y despejar caminos inundados. Otros creen que el castor ya es parte de este lugar y que tratarlo como un enemigo no está bien. Varios incluso se expresaron abiertamente en contra del programa de erradicación. Un investigador que estudió la historia de esta situación inventó un término que se queda grabado para siempre. Lo llamó la era del castor, por analogía con la era glacial o la era del carbón. Un periodo en la historia de Tierra del Fuego en el que una sola especie introducida cambió el paisaje más que cualquier otra cosa en los últimos 10.000 años. La era del castor. Comenzó en el 46 y continúa hasta el día de hoy. El programa de eliminación avanza lentamente. El dinero siempre es insuficiente. El territorio es enorme y de difícil acceso. Los cazadores son pocos. Los castores, mientras tanto, siguen reproduciéndose. Según las últimas estimaciones, la población en el archipiélago sigue contándose en decenas de miles de individuos. En otros países, el castor es considerado uno de los animales más valiosos para el ecosistema. No de manera vaga, sino de forma completamente medible. Los estanques de los castores retienen agua en temporadas de sequía, limpian los ríos de sedimentos, crean humedales para peces, aves y anfibios. Allá el castor restaura lo que el ser humano ya echó a perder. Lo reintroducen a propósito en ríos de los que desapareció hace mucho. El mismo castor, la misma represa,
los mismos dientes y los mismos instintos. En Tierra del Fuego, todo eso lo llaman la mayor catástrofe ecológica de la región en 10.000 años. El mismo animal, dos resultados completamente distintos. Pensé en esto bastante tiempo mientras reunía el material. El castor no hizo nada malo. Hacía exactamente aquello para lo que fue creado. Toda la responsabilidad recae sobre las personas que tomaron la decisión en el 46 sin pensar en las consecuencias. El programa de eliminación continúa. En algún lugar de Tierra del Fuego, en este preciso momento, unos cazadores entran a otro bosque fantasma y hacen su trabajo. Y a unos kilómetros de ellos, otro castor derriba otro árbol que tenía 100 años. Y así cada día.